Bueno, amigos de Activos Bolivia, estamos con el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, don Ivo Vlasicevic, que se encuentra en la ciudad de La Paz. Esta mañana tuvieron una celebración muy particular, muy especial por el tema de la pandemia. Hicieron un acto donde estuvieron presentes representantes de la Cámara, del sector empresarial, del gobierno y toda la prensa boliviana. Y en esa ocasión, pues, han celebrado con ciertas limitaciones lo que son los 90 años de la Cámara Nacional de Industrias. Bueno, bienvenido pues, Ivo, a esta entrevista con Activos Bolivia. Muchísimas gracias, Gustavo. Te agradezco por el contacto. Evidentemente, hoy hemos dado inicio al año de celebración de los 90 años de la Cámara, que ha sido fundada un 28 de febrero de 1931. Hemos hecho un acto un poco sui generis por causa de la pandemia, pero creo que en el fondo la idea es empezar a poner en contexto a la Cámara y reflejar la importancia de este aniversario. 90 años son muy importantes para cualquier institución en Bolivia y la Cámara viene a constituirse en una de las instituciones gremiales más longevas de Bolivia. Bueno, es una ocasión muy especial para festejar, para hablar de lo bueno, ¿no? Entonces, poquito recordar a manera de resumen la historia de la Cámara Nacional de Industrias hace 90 años. ¿Quiénes han sido esos hombres, esa gente además las primeras industrias que han conformado esta entidad, pues, que ya se acerca a su centenario? Sí, con todo gusto. Como te digo, un grupo de 39 industriales, 39 emprendedores y visionarios, diría yo, más que industriales, se han juntado a la cabeza de Hugo Ernst Rieber. Mira, casualmente Hugo Ernst Rieber era el presidente de la Cervecería Boliviana Nacional y él se constituye en el primer presidente de la Sociedad de Fomento Industrial. Es así como se funda la Cámara Nacional de Industria con ese nombre. Un par de años después de haber fundado la Cámara, pero antes comentarte que entre los industriales, entre esos 39 industriales que habían decidido fundar la Sociedad de Fomento Industrial, había gente que, por supuesto, cuyos apellidos seguramente conocemos hasta ahora. Estaba el señor Forno, por ejemplo, estaba el señor Stege, estaba el señor Said, estaba el señor Soliño, del edificio Soliño, en fin, estaba la gente de la camisería La Modelo, gente muy conocida y industrias que desde esa época han iniciado su vida junto a la Cámara, a la Sociedad de Fomento Industrial. Y hoy vemos que son empresas casi centenarias. En el caso de la cervecería tienen poco más de 130 años, pero el resto están próximas a cumplir 100 años. Sin un año de haberse fundado la Cámara, ya en el 1932 estalla la Guerra del Chaco. Y estalla la Guerra del Chaco y la recientemente formada Cámara tiene un rol muy importante. Ya empieza a jugar un rol importante porque empiezan a constituirse en los proveedores de vituallas, en los proveedores de uniformes para los soldados. Y en el caso de la cervecería hace un aporte muy importante que posibilita la construcción del Hospital Militar de Villamontes. Y este hospital se ha constituido en el lugar, en el recinto de salud que ha atendido a los heridos de la Guerra del Chaco. Así que ha sido ya desde entonces muy importante la participación de la Cámara. En 1944, unos años después, y luego de haber concluido la guerra, la Cámara tiene una muy activa participación con el Plan Bohan. El Plan Bohan le debe su nombre al líder de una misión económica de cooperación de americanos, el señor Bohan. Y esta misión formula varias recomendaciones que dan lugar a un proceso de industrialización de Bolivia y a la articulación caminera
entre Oriente y Occidente. Y a partir de integrar Santa Cruz especialmente a las carreteras nacionales es que empieza y despega la agroindustria cruceña y la industria en Santa Cruz también, y se combinan las industrias del Occidente con las del Oriente. Así que este es un hito importante. En 1945 la Cámara presenta un proyecto de fomento industrial. Este ha sido uno de los documentos más importantes probablemente de la época, que ha tratado de influir en políticas públicas para el desarrollo industrial de Bolivia. El año ya más tarde, en 1985, durante, no sé si recuerdas, Gustavo, la nueva política económica que existía en el gobierno primero de doctor Víctor Paz en Estensoro y luego de Goni, la CNI ha impulsado procesos de productividad y competitividad. Aquí hemos tenido una crisis bastante seria económica, y es por ello que la CNI nuevamente juega un rol importante para tratar de proteger y tratar de salvaguardar a las industrias y tratar de evitar que desaparezcan. Ya en 2019, y justamente durante mi gestión, hemos trabajado muchísimo en un documento que nos permita pasar de un ratio de industrialización que tiene Bolivia hace 66 años, que un poco con algunas fluctuaciones casi no ha cambiado, que es del 16%. En realidad, la economía de Bolivia tiene un 16% de industria, de impacto industrial y de ratio de industrialización. Entonces, nosotros estamos trabajando para poder cambiar ese ratio, y para ello hemos trabajado en esta nueva propuesta de política industrial que nos permita llevar ese ratio a un 20% en 2025 y a un 25% en 2030. Ese documento lo hemos presentado al gobierno y lo hemos socializado en el año 2020 y también parte de este año. Aparte de ello, creo que es importante mencionar el aporte de la industria a la economía boliviana. La industria aporta con un 16% al Producto Interno Bruto, como te había mencionado. Generamos el 9% de los empleos de la población ocupada. El 10% de toda la inversión privada viene a la industria. Consumimos el 51% de todo el gas que genera Bolivia y el 25% de la energía eléctrica, hoy legalmente registradas en Fundempresa, que es el registro comercial de Bolivia. Tenemos 35,000 industrias formales. Hay muchísimas más, por supuesto, sabemos que la informalidad es enorme, pero esas son las formales, que generan 110,000 empleos. Entre formales e informales sabemos que la industria, y esto por datos del INE, genera 600,000 fuentes de trabajo en Bolivia. El impacto, como podrás ver, es importantísimo. Es muy importante la actividad industrial. Es muy importante, por supuesto, el efecto multiplicador que tiene en la economía de los bolivianos. Así es, según el relato, entonces, en estos 90 años, la Cámara Nacional de Industria ha pasado, pues, por guerras, ya sea guerras regionales, guerras mundiales. Asimismo, ha pasado por la Revolución del 52, ha pasado por la hiperinflación de la época de la UDP, etcétera. Y bueno, ahora está pasando por la peor época de la mundial, ¿no? De la pandemia. Bueno, en estos 90 años, más o menos, ¿cuáles han sido los momentos o las etapas de mayor auge o crecimiento que ha tenido el sector industrial boliviano? Y bueno, han sido varios, ¿no? Hemos tenido, pero con pocas fluctuaciones en realidad. El crecimiento de la industria es procíclico con el crecimiento del Producto Interno de Bolivia. Eso quiere decir que cuando crece el Producto Interno Bruto boliviano, también crece la industria, y cuando cae lo hace de la misma manera. Entonces, los mayores picos que hemos tenido han sido básicamente unos años. Hemos tenido una crisis el año 52 muy fuerte, y luego del 52 te diría que más o menos el 55 hemos tenido una época de bonanza, hemos superado la crisis. Luego hemos tenido en el año 85 una nueva crisis, y luego de esa nueva crisis hemos tenido otro periodo bastante bueno de crecimiento de la industria.
Y finalmente el año 2014 ha sido el año de mayor crecimiento tanto de la economía como de la industria de Bolivia. A partir de ahí hemos ido declinando hasta hoy tener una caída del Producto Interno Bruto de la industria de menos 11. Exactamente. Y actualmente, ¿cómo se encuentra el sector industrial boliviano? Primero, previo a la pandemia y con la pandemia. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos últimos años? Bueno, el sector industrial boliviano pre-pandemia ha tenido, yo diría, un crecimiento tremendamente modesto, ¿no? Un 3% no es necesariamente un gran crecimiento. Sí que hemos tenido un crecimiento modesto, pero existían las condiciones para que se genere una interesante inversión extranjera directa. Algunas políticas del gobierno del presidente Evo Morales han orientado las inversiones y en ello tenemos que ser sinceros que no se ha podido lograr una ley de inversiones que haga atractiva a Bolivia y la ley de inversiones que está vigente no genera garantías para los inversores extranjeros en Bolivia, porque cualquier resolución de conflictos se hace bajo la norma boliviana en tribunales bolivianos y sabemos muy bien que la justicia boliviana no goza de una gran transparencia y tampoco goza de un gran prestigio fuera de Bolivia, con lo cual cualquier inversor que quiera llevar adelante un negocio grande, hacer una inversión en Bolivia importante, le asusta mucho tener que caer en un juicio en Bolivia. Creo que ese es un aspecto que ha limitado enormemente el crecimiento. Y luego creo que hoy estamos atravesando una crisis muy profunda. Creo que nosotros estamos aprendiendo a ser resilientes para poder salir de la crisis. ¿Y a qué me refiero con ser resilientes? Es que sabemos que la industria manufacturera junto con la industria del turismo, junto con la construcción y la minería, son las tres actividades económicas más golpeadas por la crisis del COVID. Y ahí nosotros estamos empezando a desarrollar habilidades que no teníamos antes o que no eran importantes. Y me refiero específicamente a tratar de ir hacia el e-commerce, tratar de vender en las plataformas de Internet y tratar de llegar a los consumidores y dándoles todas las facilidades, porque hoy los consumidores han cambiado sus hábitos de consumo. Y con la pandemia, los hábitos de consumo de los consumidores se han limitado al consumo de bienes esenciales en primer lugar y al consumo también de fármacos. Creo que primariamente eso es lo que está consumiendo hoy el consumidor boliviano, y la producción de bienes duraderos, y aquí me refiero a la marroquinería, me refiero a la metalmecánica, los muebles, etcétera, la carpintería, han sido despriorizados del consumo del boliviano. Entonces, esa demanda está en caída y también si queremos mirar los mercados de exportación, por ejemplo, hoy encontramos primero que las cadenas logísticas están rotas, es muy difícil exportar, abrir mercados, es casi imposible en las condiciones de la pandemia hasta que no se normalice la situación del comercio internacional. Y dos, no tenemos incentivos para hacerlo. El gobierno del presidente Arce, como bien se sabe, ha eliminado los decretos que permitían, por ejemplo, exportar de manera irrestricta la carne, la soya y otros productos especialmente agroindustriales que vienen de Santa Cruz, que primero tienen que cumplir con los cupos de provisión para el mercado local y luego obtener una licencia recién. Pero esto le pone cortapisas a cualquier intención de crecer y de mirar mercados externos. Exactamente. Ahora, sin contar la pandemia y sus efectos, el sector industrial boliviano siempre ha tenido problemas, obstáculos, por ejemplo, el contrabando, ¿no? Entonces, podríamos mencionar en esta ocasión cuáles siguen siendo los grandes obstáculos, grandes problemas, grandes frenos que tiene el sector industrial boliviano que le impiden desarrollarse como debería ser. Y yo creo que los grandes problemas que tenemos son cuatro. Tú lo has dicho muy bien. Uno es el contrabando, el segundo es la informalidad,
El tercero es el poco acceso al crédito, básicamente, y el cuarto, el no tener una ley de inversiones que sea viable. Creo que esos son los 4 elementos más importantes que limitan el crecimiento. El contrabando realmente es una lacra para la industria. Es el problema más serio que tenemos en la industria, especialmente en la industria de productos masivos. Aquí nos encontramos con que Bolivia tiene 6.700 kilómetros de frontera y con lo cual Bolivia es y ha sido siempre sumamente permeable para introducir o llevar, meter o sacar mercaderías del país. Primera cosa. Segunda, tenemos una ley, la 1053, que es justamente la ley de control del contrabando, y esta no es una ley que sea favorable para los industriales, porque esta ley tipifica como un delito penal al comerciante o contrabandista que es pescado con más de 200.000 UFBs. Y eso es realmente, no sé de dónde lo han sacado, pero 200.000 UFBs son 500.000 bolivianos, medio millón de bolivianos, son más o menos 4 camiones trailers de 10 toneladas de producto. Entonces tú tendrías que encontrar a un contrabandista con 4 camiones o más, y si no, simplemente lo procesan por la vía administrativa y quedan todos libres y muy rápidamente se olvidó el problema. Entonces, no es una ley que justamente ayude a proteger a la industria. Por otro lado, hace 10 años exactos que no devaluamos la moneda, y en Brasil el real se ha devaluado en 380% en ese periodo. Entonces, imagínate los productos brasileños, por nombrar algunos, porque lo mismo pasa con Argentina, lo mismo pasa con Perú, incluso con Chile. Son súper competitivos al compararlos con los bolivianos, por supuesto, y nosotros más bien estamos con esta política de tipo de cambio financiando la importación legal e ilegal de productos de estos países. Entonces, ese es otro gravísimo problema. El que te mencionaba, no tener una ley de inversiones que sea atractiva, que genere incentivos, por ejemplo, a quien quiera venir a invertir en Bolivia y le dé incentivos tributarios, le baje la carga fiscal por algunos años, en fin, haga más competitivo a Bolivia, tampoco la tenemos, con lo cual, y tampoco ha sido del interés atraer a inversores a la industria manufacturera. Siempre ha habido una mirada de traer inversión extranjera directa solamente a la industria extractiva, al gas y a la minería, pero no al resto de la economía. Así es. Ya para ir finalizando, tomando en cuenta este contexto en el que nos encontramos y el sector industrial, como Cámara, ustedes, ¿cuál es la relación que tienen ahora con el actual gobierno, con el nuevo gobierno del presidente Arce? ¿Han hecho acercamientos o está agendado tal vez algún encuentro, alguna reunión para hacer un análisis y poder trabajar y salir adelante? Mira, hemos tenido y tenemos constantes contactos con ministros y viceministros. Y creo que en algunos casos tenemos bastante sintonía con algunos de ellos. Y creo que entienden perfectamente los planteamientos. Y vemos que el presidente Arce también en muchos de los discursos que lo veo yo personalmente está siempre hablando de favorecer los procesos de industrialización de Bolivia. Sin embargo, no existe un proceso formal de acercamiento, no solo con la Cámara Nacional de Industrias, sino con ningún gremio, ni siquiera con la Confederación de Empresarios Privados. Y creo que el gobierno no tiene la intención de tener un diálogo, de buscar un acercamiento y discutir cuáles son las mejores medidas para Bolivia y cuáles deberían aplicarse. Creo que no hay esa intención. Bueno, pues para finalizar, Ivo, en este día tan especial donde se ha celebrado los 90 años de la entidad madre de la industria boliviana, de nuestra queridísima industria boliviana tan esforzada y todo, ¿qué les puedes decir, por un lado, a los industriales que ya están bien establecidos, con varias décadas de trabajo, pero también aquellos pequeños industriales que están tal vez produciendo en su casa, otros en el garaje, como se dice?
y a los jóvenes, especialmente bolivianos, ¿no? Porque se escucha pues en las calles, tomando en cuenta la experiencia, que ¿para qué hacer industria? Mejor es importar, traer del extranjero. ¿Para qué? Es pues una labor heroica, es ir contracorriente, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje en esta ocasión podrías dar a todas esas personas? Primero, Gustavo, reconocer de que hacer industria en Bolivia es y ha sido muy complejo. Es realmente una labor difícil. Pero el mensaje tiene que ser un mensaje positivo. Yo quiero decirles, tanto a las personas que ya tienen industria desde hace tiempo, como a aquellos que quieren emprender y no se deciden a hacerlo, creo que debemos que tomar el ejemplo de esos 39 eh, bolivianos visionarios que han fundado esta nuestra sociedad de fomento industrial, en principio, que hoy es la Cámara Nacional de Industrias, y han fundado a partir de pequeñísimas empresas, emprendimientos muy rudimentarios, muy caseros, que cero tecnología en esa época. Y hoy día, cuando tú ves la filmación que hemos visto esta mañana de estas fábricas, realmente son, la mayoría tienen tecnología de punta. Es realmente una envidia de cómo esa visión se ha vuelto realidad, cómo han crecido, a pesar de todas las dificultades, a pesar de las vicisitudes que existen en Bolivia para hacer industria. Creo que el que tiene determinación logra el éxito, y creo que Bolivia va a encontrar pronto el camino del desarrollo, y creo que vamos a encontrar el camino de industrializar nuestros productos, de exportarlos con éxito, y creo que tenemos todas las condiciones para hacerlo. Perfecto, Hugo. Hugo, y tal vez, para finalizar, pues a la distancia, un fuerte abrazo a todos y al industrial boliviano en particular. Es su día, está festejando, y obviamente para fin de año tiene planeado algo más grande, más especial, ¿no? Así es, y obviamente un saludo, un reconocimiento, un honor para mí totalmente es ser el presidente de los industriales de Bolivia. Me parece que es una actividad de la cual yo estoy enamorado, porque conozco el beneficio que genera la industria positivo para las vidas de los bolivianos, el efecto multiplicador en la economía, en la sociedad y en el país en su conjunto. Así que felicidades a todos esos industriales.